La Biblia no fue escrita para liberar al ser humano, fue escrita para domesticarlo. Muchos se preguntan cómo es posible que un libro considerado sagrado, supuestamente inspirado por una divinidad perfecta, parezca tan consistentemente hostil hacia la esencia humana. La respuesta no se encuentra en el cielo ni en lo sobrenatural, sino en la tierra, en la mente de los hombres que la escribieron. Hombres que comprendieron con precisión quirúrgica que el miedo es más eficaz que la violencia directa, que la culpa es más duradera que la fuerza y que la obediencia se obtiene mejor cuando se convence al individuo de que pensar por sí mismo es una traición imperdonable. La Biblia no es contradictoria en su dureza contra el hombre. Es coherente con su función original. Desde sus primeras páginas, el mensaje es claro y no admite ambigüedades. El conocimiento no es una bendición, es un crimen. El acto fundacional de la humanidad no es el asesinato, no es la traición, no es la crueldad, es la curiosidad. Comer del árbol de la ciencia no representa un error ingenuo, representa la decisión consciente de comprender. El castigo no se hace esperar, porque el problema no fue la desobediencia en sí, sino el precedente. Un ser humano que busca conocimiento deja de ser controlable. Por eso el primer pecado no es moral, es intelectual. El relato del Génesis establece un patrón que se repetirá a lo largo de todo el texto bíblico. La ignorancia es virtud. La obediencia es salvación. La sumisión es justicia. El hombre es castigado no por hacer daño, sino por intentar saber. Esa inversión moral no es accidental. Es la base de cualquier sistema de control que aspire a durar siglos. No se gobierna a una población educada, se gobierna a una población temerosa de pensar. El pecado original no mancha al ser humano por lo que hace, lo condena por lo que podría llegar a comprender. A partir de ese momento, cada transgresión humana se paga de forma desproporcionada y colectiva. El diluvio no castiga a culpables individuales, extermina a toda la humanidad salvo a un elegido funcional al relato. Las guerras santas no distinguen entre combatientes y niños. La esclavitud se normaliza, se regula y se justifica como orden divino. El castigo eterno se introduce como amenaza final para cualquier pensamiento que se salga del marco permitido. La lógica es siempre la misma. El individuo no importa. Lo que importa es el mantenimiento del orden. El hombre que escribió la Biblia no ignoraba la psicología humana, la dominaba. Sabía que un Dios que castiga genera más obediencia que uno que dialoga. Sabía que un sistema basado en el perdón condicionado crea dependencia perpetua. Sabía que la culpa interiorizada es más efectiva que la vigilancia externa. Por eso la Biblia no se limita a imponer leyes. Moldea conciencias. No solo dicta qué hacer, dicta qué sentir. El miedo deja de ser reacción y se convierte en identidad. Las leyes bíblicas no buscan justicia, buscan control. Discriminan, jerarquizan y separan. Establecen pueblos elegidos y pueblos desechables. Definen cuerpos puros y cuerpos impuros. Regulan la sexualidad con obsesión enfermiza, transformando impulsos naturales en fuentes inagotables de vergüenza. El placer se convierte en sospecha, el deseo en amenaza, el cuerpo en enemigo del espíritu. No porque el cuerpo sea malo, sino porque un individuo reconciliado con su cuerpo es menos manipulable. La humillación se presenta como camino a la redención. Arrodillarse, confesar, flagelarse, obedecer sin cuestionar. El perdón no es un derecho, es una concesión. Y siempre llega desde arriba, nunca desde dentro. Así se construye una relación vertical que anula la autonomía moral del individuo. El hombre deja de ser responsable de sí mismo y se convierte en súbdito espiritual. La conciencia se externaliza, se delega, se entrega. No estamos ante la palabra de un Dios perfecto, sino ante el reflejo de sociedades patriarcales obsesionadas con mantener el poder. Reyes, sacerdotes y profetas comprendieron que un relato sagrado era la herramienta más eficaz para legitimar su autoridad. Cuando el poder se reviste de divinidad, deja de ser cuestionable. Cuando una ley se presenta como voluntad celestial, desobedecerla se convierte en sacrilegio. Así, la política se disfraza de teología y la dominación se vuelve incuestionable. La Biblia no va contra el hombre por error, va contra el hombre por diseño. Castiga la rebeldía porque la rebeldía es peligrosa.
Condena la curiosidad porque la curiosidad libera. Demoniza la autonomía porque la autonomía rompe cadenas invisibles. Cada historia, cada mandato, cada castigo cumple una función pedagógica. Enseñar al ser humano a desconfiar de sí mismo y a someterse a una autoridad externa. Incluso la idea de salvación refuerza esta lógica. El hombre no puede salvarse solo, siempre necesita mediadores. Profetas, sacerdotes, rituales, sacrificios. La dependencia se institucionaliza. La espiritualidad deja de ser experiencia interna y se convierte en estructura jerárquica. El mensaje es constante. Tú no eres suficiente. Tu razón es limitada. Tu deseo es corrupto. Tu juicio es peligroso. Obedece y serás aceptado. El concepto de pecado se expande hasta abarcar prácticamente toda experiencia humana auténtica. Amar fuera de normas estrictas es pecado. Dudar es pecado. Cuestionar es pecado. Sentir placer es pecado. Pensar distinto es pecado. La vida misma se vuelve un campo minado moral donde cada paso espontáneo puede condenarte. Este estado permanente de vigilancia interior no eleva al ser humano, lo fragmenta. Si la Biblia fuera realmente una guía para la plenitud humana, no necesitaría amenazas eternas. No necesitaría infiernos, castigos colectivos, ni exterminios divinos. No necesitaría silenciar preguntas, ni castigar el pensamiento. Una verdad no se impone, se reconoce. Una verdad no teme al cuestionamiento. El miedo no es señal de sacralidad, es señal de fragilidad del sistema que lo necesita. Comprender esto no implica negar toda dimensión espiritual. Implica separarla del aparato de control que la secuestró. La fe auténtica no nace del terror, ni se sostiene en la culpa. La espiritualidad genuina no necesita jerarquías absolutas ni libros incuestionables. Cuando una creencia exige obediencia ciega, deja de ser camino y se convierte en jaula. La Biblia ha sobrevivido no porque libere al hombre, sino porque lo ha condicionado durante generaciones. Se incrustó en la cultura, en el lenguaje, en la moral cotidiana. Normalizó la idea de que sufrir ennoblece, de que obedecer es virtud y de que cuestionar es arrogancia. Ese condicionamiento es tan profundo que muchos defienden el sistema incluso cuando los oprime, convencidos de que no existe alternativa. Pero cuando el individuo comprende que el texto no es divino sino humano, algo se rompe. La culpa pierde fuerza, el miedo se debilita, la autoridad comienza a ser cuestionada. La Biblia deja de ser un látigo invisible y se convierte en objeto de análisis. Ese despertar no destruye al ser humano, lo devuelve a sí mismo. No es casualidad que los momentos de mayor avance humano hayan estado acompañados de rupturas con la interpretación literal de los textos sagrados. Ciencia, derechos humanos, libertad individual y pensamiento crítico florecen cuando el miedo religioso retrocede. Cada avance ha sido resistido por el mismo argumento. Eso va contra Dios. En realidad iba contra el control. Entonces, la pregunta ya no es por qué la Biblia parece estar en contra del hombre. La pregunta real es por qué durante tanto tiempo se aceptó un relato que castiga lo más humano del ser humano. Pensar, desear, cuestionar, elegir. Nada de eso es maldad. Es vida consciente. Un Dios que condena la conciencia no libera, encarcela. Este sistema no falló por exceso de humanidad, falló por exceso de control. La Biblia no moldeó hombres libres, moldeó sujetos disciplinados. No enseñó a pensar, enseñó a temer. No fortaleció la conciencia, la sustituyó por obediencia. El resultado histórico no fue una humanidad ética, sino una humanidad domesticada, incapaz de distinguir entre moral y sumisión. Cada generación heredó la culpa como herencia invisible. El miedo se volvió tradición, la duda, un delito silencioso. El individuo aprendió a desconfiar de su propio juicio y a buscar aprobación en una autoridad que nunca responde. Esa es la mayor violencia del texto. Convencer al hombre de que su criterio es peligroso y que su libertad es una amenaza. Por eso la Biblia castiga más al que piensa que al que obedece. El violento arrepentido es perdonado, el pensador autónomo es condenado. No importa la ética del acto, importa la lealtad al sistema. El mensaje es brutalmente claro. No seas justo, sé fiel. No seas consciente, sé dócil. No seas libre, sé aceptable.
Esta lógica explica por qué el texto sobrevive incluso cuando contradice la experiencia humana. Porque no se sostiene por verdad, se sostiene por hábito y miedo. La repetición reemplazó al sentido, la tradición reemplazó al criterio. Y así, durante siglos, el hombre defendió el mismo sistema que lo acusaba de corrupto por naturaleza. Comprender esto no destruye al ser humano, lo devuelve a sí mismo. Cuando el miedo cae, la culpa pierde poder. Cuando la autoridad se cuestiona, la conciencia despierta. Y cuando el hombre recupera su derecho a pensar sin castigo, la fe deja de ser una cárcel. La decisión final no es teológica, es existencial. Seguir obedeciendo por temor o asumir la responsabilidad de pensar. La Biblia no fue escrita contra el hombre por accidente. Fue escrita así para que nunca descubriera cuánto poder tenía sin ella.